Diputado, buenas tardes. Gracias por recibir al diario aquí en su despacho. Conversábamos fuera de micrófonos sobre sus intentos a la Intendencia de Maldonado. Es muy pronto, obviamente, para hablar de elecciones y más aún departamentales, pero ¿lo va a volver a intentar? Estoy casi jubilado ya de candidato, ¿no? Después de tantas veces. Pero sí, seguramente llegado el momento. Y la única explicación que tiene que yo vuelva nuevamente a ser candidato, como todas las veces han sido así, es que tiene que ver con el compromiso que tienes con la gente que te acompaña. La primera vez que fui candidato fui porque poco menos que me obligaron, como viste, como en la tabla de los piratas, cuando te obligan a... Y realmente en ese momento yo me di cuenta que estaba muy verde. Sin embargo, tuvimos una excelente votación, teniendo en cuenta que el Partido Nacional llevaba 3 candidatos que eran muy potentes, que eran Alcorta, Ambrosio y, lo digo coloquialmente por como era el Maldonado y Antía. Ahí redoblamos la votación del Frente Amplio, pasamos a tener cerca de 29.000 votos y perdimos por relativamente poco. Y en las otras traté de prepararme de mejor manera, ¿no? Porque fui consciente de la magnitud que tenía no solo el departamento, sino la empresa para el futuro. Y así siempre traté de rodearme de gente que estudiara el departamento, que pensara en el departamento de una manera diferente a como se venía pensando y como se viene pensando hasta el día de hoy, porque entendíamos que éramos absolutamente dependientes de 2 fenómenos, que era la construcción y el turismo de temporada, y eso nos dejaba una cantidad de vulnerabilidades como departamento, y más teniendo en cuenta los fenómenos migratorios que hemos tenido, de los cuales Maldonado ha sido justamente el receptáculo, tanto en crisis como en bonanza, de la llegada de un montón de gente que hace que siempre andemos corriendo detrás de los problemas, detrás de la vivienda, detrás de más recursos para la salud, detrás de más centros de enseñanza, atrás de todo. ¿Cuán cerca estuvo de la gestión de Oscar de los Santos? En la primera estuvimos, porque éramos un grupo absolutamente lejano. Acompañamos alguna cosa, pero críticamente. En la segunda nos integramos un poco más, particularmente llegamos a un acuerdo y algunos compañeros nuestros trabajaron en el área de deporte y en el área social, que era lo que nosotros, digamos... Esto pasa porque tú tienes que ser consciente de la gente que tienes, o sea, de la idoneidad o de la preparación de quien eventualmente pueda llegar a ocupar un cargo, ¿no? ¿Tiene un equipo preparado para, con los tiempos que corren, estar al frente del municipio? Yo siempre tuve un equipo, nunca me dejaron mostrarlo, nunca me dejaron mostrarlo en toda su plenitud, pero te voy a decir que tanto en el área de deporte como en el área social hubo un vuelco muy importante el día que nuestros compañeros ingresaron. Y después tuvimos una relación, en realidad quien comanda es el intendente. En la segunda administración tuvimos algunas dificultades que pasó por algunos criterios que al contártelo creo que va a ser posible entenderlo. Por ejemplo, se decide hacer el segundo tramo de la perimetral. Todos veíamos que en los próximos años, cuando se decidió, ¿no?, venía una situación complicada, ¿no?, porque iba a venir un descenso de la construcción, iba a haber más gente desocupada. Se veía indudablemente que venían problemas. De hecho, algunos hicimos esa mención como 2 años antes de finalizar el mandato. Y bueno, y finalmente se decidió llevar adelante ese segundo tramo, que tenía un costo aproximado de unos 30 millones de dólares, de los cuales aún todavía quedan deudas sobre él. O sea que va a tener que pagar este gobierno. Y nosotros entendíamos que tal volumen de dinero debía ser ubicado o direccionado hacia otro tipo de trabajos dentro de la ciudad del departamento, que generaran sobre todo mucha mano de obra
y que te permitiera hacer un cronograma anticíclico, digamos, ¿no? Que te permitiera en el momento que va a bajar otras actividades, tú con obra pública, que utilizara la mayor cantidad de mano de obra posible, generar una situación diferente, porque 30 millones de dólares son mucho, y más en el interior. Pero eso no fue posible, y después tuvimos algunas diferencias que creo que eran de enfoque con la realidad, pero no, el segundo periodo digamos que fue más civilizado entre nosotros. ¿Cómo visualiza, cómo está observando la gestión que está llevando adelante el intendente Enrique Antía? Usted me mencionaba como uno de los fenómenos el tema de la construcción. Precisamente una de las primeras medidas fuertes del intendente de Maldonado fue el realojamiento del asentamiento Kennedy, todas las derivaciones que ello trae, la afectación del plan Aparicio Saravia, si es que la tiene. ¿Qué opina al respecto? Lo primero que te quiero decir que en realidad fue una sorpresa para todos que quien ganara fuera el ingeniero Antía. Te lo tengo que decir con total franqueza. Lo segundo es que no sé si tenía todo preparado como para cuando te preparas para llegar. Lo tercero que tú puedes decidir... Disculpe, diputado, sorpresa, ¿por qué? ¿Porque las encuestas indicaban otra cosa? ¿Porque se había trabajado con la seguridad y la certeza de que el Frente Amplio volvería a gobernar Maldonado? Porque, te lo digo como pueblo, me abstraigo de ser un dirigente político de un partido político. Creo que nadie en el departamento, excepto quienes lo fueron a votar, se imaginaban que podía... fue una sorpresa para todos. De repente esperabas que pudiera ganar otro candidato del Partido Nacional, pero no, o era posible, pero no te imaginabas que fuera el ingeniero Antía. Y hay situaciones que van más allá de lo que uno desea hacer, ¿no? Porque el intendente puede generar algunos cambios y generarlos hacia el futuro, pero es muy difícil moverse con la realidad nacional y con situaciones puntuales que existen en Maldonado. Se construyó mucho, hay un montón de edificaciones para vender, la situación regional no hace que quienes podrían venir a comprar vengan, o sea que la construcción, por más que tú lo escribas y por más que le des una cantidad de ventajas, que generalmente las de un gobierno departamental no son tantas, por más que les des ventajas, si las condiciones económicas que te rodean, nacionales y regionales, no lo puedes decidir en el despacho del quinto piso. En cuanto a medidas de cambio, eventualmente, de un problema que viene de hace mucho tiempo, que son los asentamientos, son problemas realmente difíciles por lo que yo te contaba que ocurría demográficamente en el departamento, por la emigración y por los vaivenes económicos. Concretamente el realojo del Kennedy, ¿cómo lo ve? Ojalá que se pueda dar, pero ¿Es escéptico al respecto? No, yo no soy escéptico, ojalá que se pueda dar y que se pueda salir de esa situación. Yo te voy a contar cómo me planteaba, creo que en el caso del ingeniero Antía se plantea más o menos de la misma manera. Siempre que entraba al Kennedy le decía, es muy difícil urbanizar este lugar. ¿Por qué? Porque una construcción anárquica, una al lado de la otra, cable, caños, pequeños pases de pasajes peatonales, es imposible. Entonces, en algún momento había que decidir cambiarlo. No sé si 5 años te dan para movilizar una cantidad de gente tan importante de un lado al otro, porque primero tienes que construir, después tienes que convencer de que ese lugar es mejor, después tienes, porque no son cubos que los puedes apilar en un lugar y en otro, y Ahora, desde el punto de vista coyuntural, socioeconómico que atraviesa el departamento, ¿están dadas las condiciones para el realojo? Yo creo que en cualquier momento que sea, siempre tienes que intentarlo. Porque cambiar, vivir en un lugar digno, donde tú tengas los elementos básicos, agua, electricidad y saneamiento solucionados, realmente le cambia la vida a la gente. ¿Podría decirse entonces que en esa decisión lo acompaña el intendente Antía? Yo sí, no tengas la menor duda que todo lo que sea, es más, lo acompañamos ahora en una... Es decir, lo acompañamos políticamente, ¿no?
en el tema de los eucaliptus, donde una parte privada había sido ocupada por más de 200 familias. Era el desalojo de esa gente hubiera sido una conmoción social muy importante y todo el sistema político acompañó la expropiación del lugar. De acuerdo con eso, entonces. Lo llevo más al plano nacional ahora, diputado. Usted fue muy crítico cuando se anunció por parte del gobierno el ajuste fiscal. Luego se implementaron o se anunciaron algunas modificaciones, como repartir las franjas y demás, y por allí usted quedó más convencido. Ahora, ¿qué costó? No sé de qué me quedé más convencido. No, lo convencieron un tanto más las medidas de que se repartiera la franja que va de 100.000 a 160.000, etc. Ahora, la pregunta concreta es, ¿usted cree que esto no va a tener un costo político? ¿La gente se olvida? ¿Peligra el frente en el poder? Y siempre que hace un ajuste, cualquier cosa rama de la vida, sí siempre tiene un costo. O sea que un costo va a existir. ¿Cuál visualiza que va a ser? No sé estrictamente, pero en términos de vivimos en el Uruguay y acá las cosas se miden electoralmente. Y en cuanto a la memoria de los pueblos es siempre frágil. Y muchas veces las decisiones de los pueblos dependen del humor, o el humor de los pueblos depende también de cómo está la cuestión económica. De lo contrario sería inexplicable, por ejemplo, que el Partido Colorado hubiera estado tantos años en el poder en Uruguay. Y que cuando todos pensamos, bueno, ahora sí, se van, nuevamente apareció un voto silencioso y oculto que los volvía a hacerse con el gobierno. Hoy por hoy la gente no vota por convicción explica, ideológica. Yo creo que los realmente interesados en la política, que miran la política y se puedan escuchar, o inclusive tener una autodefinición ideológica, si llegamos a un 30% de la población, te diría que es mucho. ¿La situación económica define el presidente? Yo creo que la situación económica ayuda mucho, o la zona de comodidad en la que se está moviendo la gente decide mucho. Y en ese contexto, en el concierto regional e internacional, en las previsiones que se ven... Yo que concretamente te quiero, porque me gusta tratar de ser concreto, yo creo que está en riesgo el próximo gobierno nacional para el Frente Amplio, lo creo. Es más, me imagino, porque no me considero fundamentalista, me imagino un escenario en el que va a haber una mayor representación parlamentaria de algunos grupos. Yo creo firmemente que van a crecer partidos más pequeños en el Uruguay, que va a haber una mayor fragmentación parlamentaria. Y que quien salga presidente lo va a hacer sin mayoría parlamentaria. Y eso va a tener un cambio fundamental en el futuro de quien vaya a ser el próximo presidente de la República. Es lo que creo que va a pasar, porque a su vez observo que quienes de alguna manera se sienten desilusionados con nuestro gobierno tampoco cruzan ninguna frontera partidaria y en todo caso se quedan como en una especie de limbo. Y creo que mucha gente va a empezar a votar. ¿El Frente no tiene voto castigo? Sí, va a tener voto castigo. Sí, pero no necesariamente va a pasar para el otro lado. Es más, yo me animaría a decir que va a haber mucho voto en blanco. Bien. Cuando se sucedieron todos los hechos de pública notoriedad en ANCAP, con todo la información que salió de la comisión investigadora, que posteriormente fue pasada a la justicia, en ese momento usted hizo algunas declaraciones un tanto duras, si se visualizan dentro de la fuerza de gobierno, en las cuales mencionó que no era de izquierda gastar $400.000 en una fiesta, $10.000 en publicidad. 10 millones de dólares. Perdón, $10 millones en publicidad. ¿Es de izquierda anunciar ante la prensa un incremento de $200 para las jubilaciones más sumergidas? No, no es de izquierda, no es de izquierda ni de derecha. Es torpeza comunicacional. A ver. Sí.
Es torpeza comunicacional, porque ¿Erraron la estrategia? no es así el hecho, sino que yo iría más atrás. Desde el 2007, primera cosa, el Banco de Previsión Social hasta la llegada del Frente Amplio recibía un 70% de rentas generales. Al día de hoy, 70% de todo lo que fuera a gastar. Al día de hoy, porque estos datos los tengo de Amaro, que me fui a hablar con él, recibe 80 millones de dólares de renta general. Hay una diferencia fundamental. Durante muchos años el Banco de Previsión Social empezó a sufrir, a generar lo que yo llamaría un proceso virtuoso. Porque en estos primeros años del gobierno del Frente Amplio ingresaron no menos de 600.000 personas, con lo cual, a trabajar en blanco, con lo cual el Banco de Previsión Social por primera vez se pudo equilibrar. En ese proceso, desde el 2007 se estuvo dando un cuarto de BPC hasta el 2015, en el que se dio un octavo de BPC. Un octavo de BPC a las cifras de hoy serían unos 400, casi 500 pesos. Lo que me genera realmente dificultades y lo que considero que no es de izquierda es cortar ese proceso que venía ya desde el 2007 de sistemáticamente todos los julios tratar de equiparar a todos esos jubilados que venían de alguna manera haciéndose justicia por parte del Estado con ellos. Eso es lo que sí considero que no es de izquierda, que te apartas de lo que fue una decisión muy buena del primer gobierno de ir otorgándoles aumentos diferenciales en todos los julios. Y eso es lo que me duele más que el anuncio en sí. El anuncio de lo que habla es de una cierta ceguera desde la inteligencia emocional para entender que del otro lado hay personas de carne y hueso y que te puede llegar a molestar bastante que te digan, no, mira, te vamos a dar 200 pesos. Entonces ahí lo que ves es lo que yo creo que se genera en muchos gobiernos, que tiene que ver con los seres humanos propiamente dicho, ¿no? No sé qué, debe haber algún virus en el poder, supuestamente, ¿no? O alguna cosa que hace que genera que un jerarca se abstraiga tanto de los sentimientos de la gente como para no darse cuenta ni lo que está diciendo ni lo que está haciendo. Es similar a lo de la jerarca del Ministerio de Educación y Cultura cuando destrata a los maestros de sexto. Y yo recordaba que el mejor maestro que tuve era el de sexto. Entonces, realmente es como que por tabla te dan un par de cachetazos. Evidentemente esta situación que se da al anunciar este pequeñito aumento para los jubilados, todo lo que tiene que ver con el ajuste fiscal, tiene que ver con la necesidad imperiosa que tiene el gobierno de recaudar, concretamente, corríjame si me equivoco, 500 millones de dólares, 350 millones estarían saliendo del bolsillo de los trabajadores y 150 por allí de algún otro lugar. ¿Cómo cree usted que se puedan redireccionar los recursos para castigar un poco menos a la gente? Y además, en la materia del ajuste fiscal, ¿todo está dicho? ¿Dentro del Frente Amplio no se va a dar pelea? Sí, dentro del Frente Amplio se está dando pelea. ¿Cuál? No es la comisión en la que yo trabajo, la del presupuesto, sí, pero hay alternativas a las que ha presentado el Poder Ejecutivo, que particularmente pasa por zonas donde, por ejemplo, se hacen exenciones tributarias, pero no tienen estrictamente que ver con inversiones o cosas por el estilo, como por ejemplo las del juego. Ahí existen exenciones tributarias por alrededor de 50 millones de dólares desde hace tiempo. Yo se las había planteado al presidente, también puedes direccionar dinero que utilizas en otras cosas que de repente, entre comillas, pueden esperar, no son el caso de la educación o los de la salud. Y aquí entra, viste, por ejemplo, sí, la mirada de izquierda o de centro o de derecha. Por ejemplo, un diputado blanco está planteando que todas estas ganancias extraordinarias que han tenido los bancos
a partir de la bancarización, que se supone puedan andar entre 120 o 150 millones de dólares, que se compartan con el pueblo. A mí me parece extraordinario. Independientemente de dónde venga y quién sea, me parece una medida de izquierda. Prefiero toda la vida sacar, si así se puede decir, del lugar donde hay muchísimo dinero y donde no le va a generar ningún tipo de dificultad porque van a seguir ganando, etcétera, etcétera, que de la masa salarial. Las forestales. Las grandes forestales en Uruguay tienen tratamiento diferencial. No me parece justo. Nunca me pareció justo, pero... O quizás puede haber sido bueno en algún momento de la historia de nuestro país para generar ese tipo de producción. Pero hoy en día que están consolidados y sabiendo que una inversión tiene su máximo impacto a los 2 años y a los 5 años ya deja de ser tan importante, pasa a ser como cualquier otro emprendimiento, no veo por qué para esas grandes extensiones de tierra que están forestadas y que a su vez traen algunos problemas también de ecología, porque es un desierto verde, porque consume la tierra, porque consume agua, porque además utilizan los caminos de nuestra patria y nuestras carreteras. ¿Y cuánto sale eso? Y sin embargo se les sigue dando una cantidad de exenciones, por ejemplo no pagan primaria, para darte un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay lugares de donde sacar o de dónde mirar para hacer un ajuste. ¿Y estos temas están siendo tratados en la Comisión de Presupuesto? Esos temas están siendo tratados entre nosotros cuando se discute dentro del Frente Amplio, porque no todo el mundo está de acuerdo exactamente. Por ser un frente, tiene visiones diferentes sobre cantidad de cosas. Me comentaba al comienzo que usted cree que hay lugares en los que se puede, digamos, dejar de gastar, al menos por el momento. ¿Cuáles serían? Y yo creo, bueno, en primer lugar, yo creo que en cada ministerio... El problema del Estado es que en el Estado muy poca gente, es como es de todo, nadie toma mucha conciencia de realmente dónde podemos ahorrar. Y yo creo que cada jerarca, y a su vez tendría que haber un enorme compromiso de los funcionarios públicos, tendrían que empezar a ver dónde. ¿Por qué? Porque en el volumen tan grande, fíjate tú que este aumento de los jubilados que estamos hablando de 140.000 entre jubilados y pensionistas, y estamos hablando de 20 millones de dólares. No habrá en toda lo gigantesco que tiene el Estado uruguayo de dónde sacar 20 millones de dólares que no afecte absolutamente a nadie y que en todos casos signifique mayor eficiencia. Hay. Yo estoy seguro que hay. ¿Por qué cree que el gobierno no toma medidas al respecto? Y yo no sé si no toma o si de repente de tanto manejar millones de dólares se marean y uno como lo ve un poquito más de la vereda de enfrente. Tabaré Vázquez cuando asumió... La vereda de enfrente, disculpe, diputado. Tabaré, ¿De enfrente, un segundito. Tabaré Vázquez, en cuanto ingresó, dio unos cuantos lineamientos de austeridad que de alguna manera en estos periodos de bonanza como que se habían perdido. Entre que tú decides eso y lo escribes y lo mandas a que se haga, es el problema eterno del Estado uruguayo, que son los controles. Y cuando te digo la vereda de enfrente es porque nosotros, en el caso nuestro, de la Liga Federal, nosotros no participamos del Ejecutivo. En realidad vendríamos a hacer algo así como los charrúas partidas. Andábamos en la vuelta, juntamos votos para el Frente Amplio, pero nosotros no participamos del Ejecutivo. No tenemos ministro, no tenemos subsecretario, no tenemos ni el portero de un banco de la plaza. Aquello entonces, ¿por qué no cambió votos por caramelos? Yo no. Entonces tenemos 2 legisladores, hacemos la mayoría o no, dentro de... Lo cual no es menor. Sí, pero no sobre participamos. Todo a la hora de votar leyes tan importantes. Claro, pero tampoco puedes...
tampoco hay un límite muy delicado entre llevar adelante lo que tú crees y el chantaje. Y nosotros no queremos que se pueda entender de esa manera. De hecho, diputado, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio actuó en lo que refiere a los llamados diputados rebeldes. Entonces, sí, pero no sabemos la pena. Mir, usted, eran los tres, por no estar de acuerdo con la ley de presupuesto 2015-2020, sí, en 3 artículos nada más. 3 artículos. Bueno, fue declarada una conducta irregular. Sí, conducta irregular, pero mira, te quiero contar cómo fue. En realidad actuaron de oficio, supuestamente en un sobre venía la pena, pues no sé si decía decapítese, pero venía una pena, pero claro, se habían olvidado de recibirlo. ¿Y en qué tribunal democrático puedes no recibir a los acusados? Porque ¿qué pasa? Nosotros los artículos que no votamos no estaban dentro del programa de gobierno del Frente Amplio, son todas cosas que estaban por fuera. Sí, que tenían que ver con el pasaje de la Policía Caminera a la Guardia Republicana, era uno de ellos. Sí. Después el tema de las vacantes en las Fuerzas Armadas. Y el otro tema era relacionado con el juego online. Con el juego online, con la regulación concretamente. Sí. En ninguno de los casos eso estaba en el programa de gobierno, por lo tanto nosotros no nos apartamos en ningún momento del programa de gobierno. Entonces era sumamente discutible. La cuestión es que fue y vino el sobre, en alguna alcantarilla se debe haber quedado, porque hasta el día de hoy ha aparecido. Después nos citaron para que fuéramos, pues como somos canarios los dos, y pobre Semproni, Semproni no estaba incluido en esta citación. Y bueno, hicimos nuestro descargo por escrito, porque escribimos desde allá. Y después nunca más nos citaron. Cuando se enfrenta a esta situación, y viéndolo desde hoy, que ya pasaron unos meses, y ocurrió todo lo que ocurrió con el tema ANCAP, y ocurrió todo lo que ocurrió con el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, todas las cuestiones inherentes, primero a la administración y a la gestión en ANCAP, que es lo más grave indudablemente, pero después lo que tiene que ver con su título o no título o demás. Cuando visualiza todo eso, en su caso el tribunal actuó de oficio. ¿Usted no se pregunta por qué en el caso de Sendic el Tribunal de Conducta del Frente Amplio, de Conducta Política del Frente Amplio no actuó de oficio? No tengo ni idea por qué no actúa de oficio de esas cosas. De hecho, siempre tuvo un poco remolón para actuar en cantidad de cosas. Pero habrá que preguntarle a los señores que integran el tribunal. Yo la verdad que no tengo ni idea por qué no. Usted fue uno de los que reclamó ante la situación generada en ANCAP y todo el dinero que allí se perdió, de que hacía falta una disculpa pública por parte de las autoridades, una disculpa que no llegó. No. Y yo te voy a decir por qué, porque cuando en el 2002 hubo una crisis tan grande que afectó tanto la vida de los uruguayos, uno hubiera esperado, y yo lo esperé, de parte de quienes dirigían el país en aquel momento, una disculpa pública. Y se los reclamé desde el lugar donde podía, ¿no? Se los reclamé de alguna manera porque vi realmente que el Uruguay se empobrecía muy rápidamente y se generaban muchas cosas complicadas que hoy estamos pagando. Pero lo que yo le pido para uno, le pido para los otros, porque si no, estoy mirando con un cristal diferente. O sea que lo que le pedí a los que en aquel momento timoneaban el país, de alguna manera se lo pedí a un compañero, porque creía que era lo mínimo que podíamos hacer. No vas a subsanar el problema, pero creo que es un gesto. Inclusive, como yo hice el catecismo y todas esas cosas, siempre reclamé un gesto que tiene que ver con, digamos, pedir perdón, pero a su vez generar la esperanza de que vas a cambiar. Porque yo te puedo decir, sí, mira, te pido perdón, te pido disculpas, pero el otro día darme vuelta y hacer lo mismo. No se pidió perdón ni disculpas. ¿Se está cambiando la gestión? Es una cosa que está un poco lejana para que uno lo pueda ver, ¿no?
Bueno, por lo menos algo que nosotros se podrían visualizar algunas medidas concretas, sí, de alcance pronto. ¿Las visualizan? algo que nosotros, no estoy informado de cuáles han sido las cosas que... tampoco creo que cuando llegas a un lugar puedas dar 2 o 3 manotazos, a ver, porque primero tienes que estudiar, como cuando uno se enfrenta a un paciente y después ver por dónde caminas mejor. Sí, algo que reclamamos en algún momento y que pensamos que se iba a demorar más y por suerte se dio fue el cambio de las autoridades de ANCAP. Y también me parece que se han llenado vacantes que quedaron con personas con un perfil diferente a los que antes venían, ¿no? Con más idoneidad técnica y menos prevalencia política, digamos. Y mejor conocimiento del negocio. Tú sabes que no soy estrictamente partidario que sea un político el que dirige determinadas cosas, ni que sea un técnico, porque también le tengo miedo a los técnicos, ¿viste? No es que le tenga miedo, es que yo creo que debe ser una cosa equilibrada entre el sentido técnico y el sentido político. Sendik se perfilaba evidentemente como un líder, como un candidato que venía a hacer, de cierta forma, la renovación. Tras todo lo sucedido, ¿cómo lo visualiza en lo que es el futuro político? Evidentemente, esa luz de candidato, de nueva figura y demás, decreció. No cabe la menor duda que fue afectado por su propio accionar. Como yo lo dije en algún momento, el compañero se pegó un tiro en el pie. Porque tuvo todo para hacer un montón de cosas y bueno, el resultado de su acción fue la que fue. Hace unos días sentí que había decidido que no iba a ser candidato o precandidato. Me parece que es una buena opción. Y me parece que dejar de estar todos los días en la opinión pública también es una buena opción, porque creo que debería de reencontrarse consigo mismo, no lo puedo decir de otra manera, y también evitar una exposición pública que termine afectando al partido al que pertenece, que en este caso es el Frente Amplio. A los efectos de la imagen del partido, de la fuerza política, ¿usted cree que no tiene importancia que hasta el día de hoy el licenciado Raúl Sendik o Raúl Sendik no haya presentado el título de licenciado? Creo que... Más allá de si lo tiene o no, estoy hablando de la imagen precisamente de la fuerza política. Creo que realmente a la gente ni le va ni le viene. Cuando se lo recuerden... ¿No cree que se sienten estafados? No por eso. No creo que haya ese tipo de sanción acá en el Uruguay, inclusive desde el punto de vista electoral. Eso no quiere decir que a mí no me importe. ¿Usted espera? Creo... No, la verdad no me importa si lo presentan. Problema de él. Me importa lo que pasó en ANCAP. Bien. ¿Cómo se revierte la desconfianza, la desorientación, calificativos utilizados por usted Sí. en los votantes del Frente Amplio? Han sido muchas cosas las que han sucedido y si bien falta tiempo para las elecciones, usted indicaba hoy que los procesos son difíciles y largos. Sí. ¿Cómo se revierte esto? Por suerte uno se puede enamorar varias veces en la vida, porque si no, no existiría la esperanza. Y realmente es lo que sucede, la gente vuelve a creer en cosas. ¿Cómo se seduce a los votantes que están desorientados ese sí, y desconfiados? Si yo supiera eso, realmente tenía el as en la manga, pero vendrá. Los pueblos se dan sus momentos. Realmente es muy lindo, es un proceso muy lindo creer en algo y creer que a través de eso puedes cambiar las cosas. Y capaz que tiene que aparecer alguien que los entusiasme, que realmente ¿Visualiza alguna figura con un potencial de esa naturaleza en la fuerza política de hoy, en el Frente Amplio de hoy? Te diría que en el Uruguay. Estábamos hablando del Frente Amplio. Sí. Primero. Sí, no lo veo. Tampoco en los demás partidos. Así como... no. ¿Y hacia dónde va a ir la gente?
Y encontrará la manera o aparecerá alguien que realmente grandes conductores, por lo menos no quiere decir que grandes conductores después vayan a ser grandes gobernantes, ¿no? Pero en cada elección a la que la gente se enfrenta, tendrá que decidir y cuál será su... Alguien va a sacar la mayoría. ¿Usted se sigue sintiendo proscrito dentro del Frente Amplio? Y cuando nos proscribieron con el Pato, porque bueno, tenemos que contar a la gente que nosotros presentamos un candidato que es el diputado del Frente Amplio del 33. Mier. Lo presentamos como candidato y una parte del Frente no lo quiso votar, concretamente las bases de Canelones y de Montevideo. Sí, nos sentimos Allí paralelamente fue que actuó el Tribunal de Conducta Política y usted de alguna manera ligó un hecho con el otro. Sí. En realidad creo que fue una excusa. No quería que... Porque es la segunda vez que presentamos candidato a la presidencia del Frente Amplio y no nos permiten dejar correr. ¿Cómo se hace Por lo para tanto, trabajar? medio en broma, medio en serio, y como soy no es que sea estrictamente del campo, pero he estado relacionado siempre, o a través de mi familia, o lo que sea, le digo, Pato, estás abichado. Porque no sé si viste que cuando el animal de la manada está abichado, se autosegrega, pero también lo segrega a nosotros. Es la única explicación que tengo de por qué el Pato en 2 oportunidades que lo hayamos presentado. La primera vez fue por los grupos políticos. Te está refiriendo al diputado Mier. Claro, diputado de 33 sí. Por el Frente Amplio. La primera vez fueron directamente los grupos los que pero quedaba feo que fueran los grupos. Entonces para esta oportunidad hubo mano de obra barata. Entonces fueron las bases de Canelones y de Montevideo las que no le permitieron y proscribieron a un compañero del Frente Amplio y no le permitieron correr una carrera que no era para llegar a la presidencia, porque nosotros lo sabíamos. No es que tengamos la peregrina idea de que el compañero diputado de 33 del Frente Amplio les vaya a ganar a los demás compañeros. Pero era el único del interior que había. Y era el único que iba a decir cosas diferentes a las que se están diciendo ahora. Aunque veo que algunos compañeros están diciendo algunas cosas diferentes, ¿Cómo se hace para trabajar dentro de una fuerza política cuando se tiene la percepción de que inclusive se utiliza mano de obra barata con tal de conseguir determinados fines? Y porque yo ya vengo de otros lugares y de otros partidos donde vi lo mismo. ¿Me está diciendo que está en el lugar menos peor? Te estoy diciendo que es inherente a la política. El poder funciona así, tiene zancadillas, tiene codazos, tiene traiciones y tiene pocas lealtades. Pero lo importante es lo que tú quieres, lo que tú quieres como idea. ¿Lo que usted quiere se encuentra dentro de la fuerza política Sí. a la que hoy pertenece? Sí, tengo que tratar de mejorarlo para que sea lo que yo quiera. Porque si no me tengo que poner en una vereda y gritar en una esquina con una bandera y no va a dar resultado. Uno tiene que hacer un equilibrio entre lo que deseas, lo que puedes. Pues si te pones estrictamente radical y fundamentalista tampoco logras nada. Lo llevo de nuevo al tema del amor y de enamorar en política. Sí. ¿Usted se desenamoró de Mujica? Sí, capaz que sí. ¿Por qué? No sé, capaz que empezó con el tema de las conversaciones que Vio tuvimos. que en el tema de amores, diputado, no es capaz que amo y capaz que no amo, ¿no? Es un tanto más o se ama o no se ama. Sí. Por No eso sé, le sí, pido que sea más concreto. ¿Se desenamoró de Mujica? Probablemente sí. Sí, yo te puedo hacer una anécdota. Cuando yo era joven, tenía una novia y mis amigos le habían puesto el mote de Cubilla, porque era un poco cambada. Pero yo no la veía cambada, porque estaba enamorado. Pasa el tiempo, ella fue por un lado, yo fui por el otro, y un día la veo en una calle de mi pueblo caminando. La miro y digo, y era cambada nomás, ¿eh?
Porque eso hace el centro. Bajemos esa anécdota del tema. Y era calmado, ¿no? ¿Por qué, diputado? Usted me iba a mencionar porque luego se puso con qué. No, me estaba recordando el tema de la marihuana, que yo lo estuve discutiendo con él, que a mí me dejó bastante dolido. Y después otras situaciones así, de las que te vas enterando después, ¿no? Como este caso de ANCAP, porque hubiera deseado que el presidente de la República llevara un control mayor sobre cada ente y cada lugar del Estado. No es que le puedes, ese caso no es directamente. Y fue responsable, sí. No es que tú le puedas otorgar superpoderes a un presidente y decir puede estar en todo como si fuera Dios. No es eso. Pero sí tienes que tener un mínimo control, y aunque sea una vez por mes, una vez cada 6 meses, ven, tráeme las cuentas del lugar donde está. Y tú también. Y vamos a compaginar, como se hace en cualquier almacén, te diría yo. El próximo jueves el PIT-CNT decretó un paro general de actividades, el ajuste fiscal, las pautas salariales, entre otros temas, motivan ese paro de actividades. ¿Cómo lo ve? Sí, los trabajadores entienden que con la no utilización de determinadas pautas, en este caso las pautas salariales, en los consejos de salario se ven afectados, yo creo que tienen derecho a pelear por eso. Porque es más que esto, es la contradicción entre el capital y el trabajo. En este caso, el capital está representado por el Estado, que es el que determina la pauta, y eventualmente también los empresarios, pero es así. Y desde el otro lado está el trabajo. Y esa es una contradicción que va a existir siempre, entre capital y trabajo, trabajo y capital. Bueno, el trabajo tiene el derecho de pretender más, y a mí me parece lícito.